Bendito Dios. Dios nos bendiga, hermanos, amigos, a las personas que en algún momento van a acceder a mirar este video. Dios nos bendiga. Tenemos el privilegio, una vez más, de poder compartir una reflexión de la palabra de Dios con el propósito siempre de salvar, con el propósito que Dios tiene, que es el de edificar, el de restaurar, el de salvar, el de ayudarle al hombre a cambiar su vida. Amén. Así es de que vamos a comenzar, como todos los días, haciendo una oración, pidiéndole al Señor que Él nos bendiga, que su gracia, que su amor y su misericordia pueda manifestarse sobre nosotros. Bienvenidos a los hermanos. Gracias a Dios que ya nos volvemos a reunir. Oramos al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Padre, que nos das de poder encomendarnos a tu gracia, a tu amor y a tu misericordia. Mejor aún, Señor, la oportunidad de leer tu palabra, que es vida. Padre, sé que has preparado el corazón de tus hijos, Señor, de aquellos que van a recibir la palabra, Señor, que ella, Señor, caiga en una tierra, Señor, deseosa, Señor, de ser bendecida, de ser restaurada por tu poder y por tu gloria. Padre, encomendamos a ti nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón. Háblanos, Señor, imparte vida, Señor, imparte gozo y esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Qué bendición, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto volver a verles. Bueno, alcanzo a distinguir a algunos conocidos. Dios me los bendiga. Es un gozo, una alegría total. Amén. Espero que estemos listos, dispuestos para la palabra, porque la palabra es vida. Esta tarde quiero compartir un tema que para mí es de mucha bendición, el cual es el propósito firme de Dios, manifestar su gloria. Así es que si tiene alguien ahí junto a usted, dígale: Dios tiene un propósito firme para ti, para tu casa, para tu familia, y es manifestar la gloria de nuestro Dios. Quiero tomar entonces, hermanos, la lectura de Isaías. Voy a leer el versículo número 5, desde el versículo 3, capítulo número 40 de Isaías, Isaías 40, del versículo número 3 al versículo número 5, dice de la manera siguiente: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero pueda allanarse. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Entonces esa es la lectura y es el tema. El propósito firme de Dios es manifestar su gloria en las personas, en las vidas necesitadas. Amén. Ahora, al hacer una comparación entre los propósitos del hombre y los propósitos de Dios, nos damos cuenta que nuestros propósitos son vanos, hermanos. Nuestros propósitos no son estables, nuestros propósitos se rompen, pero el propósito de Dios es firme, que permanece, hermanos. Si Dios lo ha dicho que va a manifestarlo, si Dios lo ha dicho que va a hacer algo con usted y en usted, Él lo va a cumplir, porque Él es firme, Él es fiel en todo. Amén. Así como Dios tiene el propósito firme de manifestarse sobre usted, de manifestarse sobre su vida, sobre su familia, también el hombre debería tener el propósito firme de agradar o de preparar el camino del Señor. Amén. Porque todo esto la Biblia nos va a pedir. Mire, cuando hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios, es una palabra de amor, una palabra de esperanza, una palabra de salvación, pero también, hermanos, es una palabra que nos desafía a salir de la condición, a cambiar de condición, no por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios, porque es únicamente el poder de Dios quien va a hacer la obra que nosotros necesitamos. Amén. Ahora, que Dios quiera mostrarle su gloria es un privilegio. Que Dios quiera manifestarse a usted es un privilegio. Que Dios quiera hablarle a usted es un privilegio, hermano. Que Dios quiera una vez más extenderle su mano es un privilegio. ¿Sabe que muchas personas en los antiguos tiempos, cuando sintieron la gloria de Dios o cuando vieron la gloria de Dios manifestarse, muchos de ellos temblaron, y no era para menos, hermanos? Hebreos capítulo número 12, allá por el versículo número 18, dice que cuando un animal traspasaba aquel límite del monte de Dios, donde Dios se manifestaba, donde la gloria de Dios descendía, dice que debía ser traspasado con lanza o con dardo, hermano. No era cualquier cosa. Por eso el profeta
profeta Isaías, cuando mira la gloria de Dios, cuando mira aquella manifestación del poder de Dios, dice: ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Se daba por muerto, pero no lo mató, sino que lo limpió, lo purificó, lo restauró y lo levantó y le dio un propósito para vivir, hermanos. Amén. Israel, mire, cuando Dios tronaba desde la nube, se espantaba tanto que Moisés dijo: estoy espantado. Moisés, un hombre de Dios, se espantaba cuando veía esa gloria y ese poder maravilloso de nuestro Dios. Bueno, aquel ejemplo maravilloso donde Usa extiende sus manos para tocar el arca y es traspasado, hermanos, por la presencia de Dios, nos habla de cuán terrible era ese evento. Sin embargo, el profeta Isaías va a hablar y va a decirle que la gloria de Dios se va a manifestar sobre su pueblo. Usted es pueblo de Dios. El Señor quiere manifestarse sobre su vida, sobre su casa y sobre su familia. Amén. Hay muchas citas que nos pueden hablar de lo inalcanzable, de lo inaccesible que era la presencia de Dios o la gracia de Dios, pero por eso es que es un privilegio para usted y es un propósito de Dios manifestarse a este mundo, manifestarse a las almas, manifestarse al perdido. Por eso es un privilegio que no podemos pasar por alto. Bueno, con tal razón, este capítulo número 40 de Isaías tiene algo muy maravilloso. Amén. Entonces quiero hablarle sobre lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Mire el capítulo número 40 de Isaías, cuando Dios va a hablar y va a decir: Jehová consuela a Sión. Y es que una de las formas en las que Dios va a consolar, en las que Dios va a manifestar su gloria, no podríamos hablar de un Dios que va a manifestarse si no va a estar con usted. No podíamos hablar de un Dios que va a manifestarse si no va a obrar a nuestro favor, hermano. Por eso, una de las evidencias de la gloria de Dios, del poder de Dios, es lo que este pueblo iba a vivir en el capítulo 40, el consuelo que Dios traería a su pueblo. Oiga qué precioso esto, hermanos. Capítulo 40, versículo número 1 de Isaías dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Esta es una palabra maravillosa, una palabra de esperanza. Qué precioso es, hermanos, cuando en medio de la prueba, cuando en medio de la angustia usted recibe una voz de consuelo, cuando usted está sufriendo solo en su habitación, solo con su dolor, con su enfermedad, con su angustia, y ahí viene la palabra de Dios que te dice: yo no te he dejado. Te pueden dejar las instituciones, te pueden cerrar la puerta de un hospital, pero mi puerta, mi presencia siempre estará abierta. Qué precioso, hermano. Por eso es algo maravilloso. Pero déjeme hablarle un poco. Consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Quiénes son los que necesitan consuelo, hermano? ¿Qué persona? ¿Quiénes son aquellos que necesitan consuelo? Son aquellos que están necesitados, son los que sufren, son los que lloran, son los desamparados, son los angustiados, son los marginados. ¿Sabe qué? Dios tiene una palabra para ellos y les dice: consolaos, consuélate, hay esperanza en mí. Qué precioso. Mira el versículo número 2, dice: hablad al corazón de Jerusalén, hablad al corazón de Jerusalén. Qué precioso, hermano. ¿A dónde te habla Dios? Cuando Dios habla, hermanos, es una palabra que llega, que penetra hasta el corazón, hermanos. Una palabra que no puede ser borrada. Nosotros podemos decir: bueno, ¿quién le habrá dicho a ese predicador? ¿Quién le habrá dicho a aquella persona? No le dijo nadie. Fue Dios quien quería hablarte directo al corazón para consolarte. Cuando Él está desnudando tu corazón, cuando Él está vendando tus heridas, cuando Él está sanando tus heridas, cuando te está hablando de tu realidad, no hay otra forma de decir sino solo lo que la Escritura dice, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que penetra hasta lo profundo, hermanos, y llega hasta los tuétanos. Aquello a lo que nosotros lo considerábamos inalcanzable, Dios lo alcanza con su poder y con su gloria. Amén. Ahora, trae una palabra de esperanza. Cuando en medio de la tribulación, Dios siempre tiene una palabra de esperanza. Habla al corazón. Mire, hay momentos en que nosotros necesitamos que Dios nos hable al corazón directamente. No es al intelecto, no es al bolsillo, no es a la billetera, no es a los bienes, no es a las posesiones materiales. Es al corazón, hermano. Cuando el corazón no logra entender lo que Dios tiene para él, cuando el corazón no logra entender el propósito, cuando el corazón se ha enceguecido
endurecido en el pecado, es cuando Dios habla al corazón y le muestra la realidad y la necesidad. Ahora, Dios va a hablarle al corazón de un pueblo angustiado. Amén. Quienes están angustiados, Dios tiene una palabra para usted. Dios tiene una palabra para nosotros, hermano. La Biblia es la palabra de Dios y ella se va a cumplir. Es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Ahora, ¿qué es lo que va a decirle Dios al corazón a este pueblo? Oiga, hermano, es lo que Él va a manifestarse. Qué precioso es, hermano, si un día usted entró a la casa de Dios y de repente el Espíritu Santo de Dios se manifestó, la gloria de Dios se manifestó y comenzó a hablarte y a decirte lo que necesitaba, hermano. Ese momento es que nuestro corazón se quebranta, comienzan a salir lágrimas de nuestros ojos, no podemos entenderlo, sin embargo lo estamos disfrutando porque sabemos que es Dios mismo. Amén. A este pueblo Dios le iba a hablar al corazón, no le iba a hablar, hermano, en otra área, sino al corazón, aquello que sabía que de verdad necesitaba. Amén. Ahora, ¿qué es lo que le va a decir? Hermano, hay cosas que Dios tiene que decirlas verdaderamente como es en su palabra. ¿Por qué? Porque no podemos evadirla. Quiero preguntarle, usted que está pendiente de la palabra, ¿quiénes desean que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas? ¿Quiénes desean que la gloria de Dios se manifieste en sus familias, en sus casas, en su hogar? Sé que los que estamos aquí estamos interesados. He escuchado a los hermanos en los diferentes medios, en los diferentes momentos, y sé que el propósito es que Dios se manifieste. Amén. Y qué bueno, hermano, Dios se iba a manifestar a un pueblo al cual Él había llamado, un pueblo al cual Él había formado, pero un pueblo que había sido castigado también. Capítulo número 40 de Isaías, versículo número 2 dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Oiga, qué precioso. ¿A dónde le habló el Señor, hermano? Le habló al corazón, aquello que solo Él sabía, aquello que solo ella sabía, aquello que era quizás oculto a los ojos de las personas, pero no a la presencia de Dios, hermano. Y esto era terrible, hermano. Los que crecimos y tuvimos el privilegio de crecer en una iglesia donde el Espíritu de Dios, donde la presencia de Dios se manifestaba, ¿cuántas veces fuimos testigos de ese poder, de esa gloria, de esa gracia, hermano? Cuando Dios comenzaba a ministrar y de repente el Espíritu Santo tomaba a un hombre, a una mujer, y lo usaba para hablarle al corazón de alguien o al corazón de la congregación y decirle: necesitas volverte a tu camino, necesitas regresar a ese Dios de amor, necesitas volver a ese camino de santidad. Hermano, eso era terrible, pero era hermoso, lo disfrutábamos, como lo sentíamos, hermanos. Amén. Entonces, quiero decirle, hermano, que Dios también tenía el propósito de hablarle a su pueblo, de redimir a su pueblo, y por eso iba a hablarle al corazón, hermano. Mire, Isaías en el capítulo 40, como dije ya, va a dar un giro total, porque Isaías es un libro, es un profeta a quien Dios va a usar para hablarle a su pueblo y decirle que va a ser llevado, va a ser castigado, que va a ser llevado a la cautividad babilonia. Pero en el capítulo 40 vamos a encontrar un mensaje diferente, un giro total, en el cual Dios comienza, en otra palabra, a decirle: ya es el tiempo de consolarte, ya no es el tiempo de dolor, sino el tiempo de restauración, sino el tiempo de consuelo, el tiempo de volver a levantarte. Hermano, qué precioso es que cuando usted está sufriendo, que cuando usted está en la angustia, que cuando usted está en el dolor, Dios le diga: ya, hasta aquí llega tu enfermedad. Dios le diga: mire, ya aquí llegó tu pecado, eres perdonado. Eso es precioso, hermano, eso es hermoso. Esto sería lo que Dios le diría a su pueblo. Ahora, ¿cómo lo entendemos, hermano? Nosotros lo tomamos quizás como muy frío, pero vamos a pensar de la realidad de un pueblo. Israel, Judá, había sido llevado cautivo a Babilonia. Y la palabra de Dios dice que se iban a cumplir 70 años. Póngase a pensar, hermano, 70 años lejos de su tierra, lejos de su templo, lejos de la adoración que ellos tenían, sin identidad, sin sentido, sin propósito. Pero Dios, que es fiel en su palabra, les iba a decir: tu tiempo ha terminado. Qué precioso. Tu tiempo de esclavitud ha terminado. Tu tiempo de dolor ha terminado. Tu tiempo de lástima ha terminado. Tu tiempo de vergüenza ha terminado. Qué
hermoso es, hermanos, que Dios le dijera a usted esta tarde y le dijera: has salido de esa enfermedad, tu tiempo de enfermedad ha terminado, tu tiempo de vergüenza ha terminado, tu tiempo de dolor ha terminado. Deseo que Dios traiga una palabra de esperanza, Dios traiga una palabra de salvación, Dios traiga una palabra de restauración. Ahora, quiero decirle, hermano, que Dios tenía un propósito firme con Israel, un propósito que no iba a ser cambiado, sino que Dios lo iba a mantener hasta el último momento, y era el de manifestar su gloria. Pero no habría gloria manifestada, pero no habría poder manifestado con un pueblo cautivo. La gloria y el poder de Dios se iba a manifestar liberando, trayendo salvación, sanando, hermanos, levantando, restaurando aquello que se había perdido. Por eso vengo a decirle hoy, hermano, que Dios tiene un propósito con usted, conmigo, y el propósito es restaurar, el propósito es salvar, el propósito es devolvernos la identidad, el lugar el que Dios nos ha prometido, hermano. Por eso es necesario que vengamos a la palabra de Dios y le digamos: Señor, necesitamos tu gracia. Amén. Ahora, ¿cuál es el momento entonces en el que Dios va a hablar? Oiga, esta traducción que tengo yo es una traducción diferente y dice: díganle que ya se cumplió su tiempo, Dios ha perdonado su pecado. El Salmo 32 dice: bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado. ¿Quién ha sentido la carga del pecado, hermano? La carga del pecado es algo que ahoga. El salmista decía: mis huesos se están consumiendo, se ha quebrado, mi lengua se ha pegado a mi paladar. Pero Dios estaba diciéndole a su pueblo: tu tiempo ha pasado, tu tiempo de pecado ha terminado, tu tiempo de prueba ha terminado. Hermano, quizás usted no lo entienda, pero si un momento usted siente que necesita de Dios y recibe el perdón de Dios y recibe la gracia de Dios, entonces va a comprender lo maravilloso que es haber sido redimido por el poder de Dios. Amén. Háblenle con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén y anúncienles de mi parte. Oiga, qué precioso, hermano. Háblenle con cariño a la gente de Jerusalén y anúncienle de mi parte. Díganle que han dejado de ser esclavos. Esto es como que nos paremos los que hemos tenido el gusto de predicar en un penal y vayamos y les digamos: ¿quiénes desean salir de esta cárcel? No hay ninguno que no quiera salir, todos quieren salir, hermano. Esa gente se volvería loca. Pues esto es lo que Dios ha hecho. Mire, Él se paró en medio de cadenas de esclavitud, Él se paró en medio de cadenas de muerte, de condenación, y dijo: ahora son libres por el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso es que las almas que un día estuvieron cautivas, por eso es que las almas que un día estuvieron atadas, por eso es que las almas que un día fueron condenadas, hermanos, recibieron libertad, porque la gloria de Dios se manifestó de la mejor manera y fue a través de Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús sería salvación a los cautivos, libertad a los cautivos. Bendito Padre, gloria al Señor, hermanos. Por eso hay una palabra hermosa que háblenle a los cautivos de Jerusalén, háblenles con cariño y díganles que su tiempo de castigo ha pasado, que su tiempo de dolor ha pasado. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo sería la evidencia? La evidencia sería en que vendría la libertad en el nombre del Señor. Aquel hermano, aquella mujer que en la libertad recibe esa libertad de Dios para vivir una vida agradable en su presencia. Amén. Ahora, Dios es firme en decir: tu pecado es perdonado, el tiempo de tu miseria ha terminado. Dios está diciendo: tu tiempo de enfermedad. Mire qué precioso lo que el Salmo 31 versículo número 15 dice. Me encanta. El salmista dice: Jehová, en tu mano están mis tiempos. Y me encanta relacionarlo con lo que Eclesiastés dice, que hay tiempo para reír, pero también hay tiempo para llorar, hay tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar, tiempo para juntar piedras, y hay tiempo para vivir y tiempo para morir. Pero en ese tiempo, mire, también tenemos tiempo para llorar a causa de la enfermedad, a causa de los problemas, pero también vendrá un tiempo para reír. Qué bueno, qué alegría que el Señor tiene en su mano un tiempo de esperanza y un tiempo de salvación para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, Isaías no le está predicando a una congregación, Isaías no le está hablando a una iglesia. Hoy nos habla a nosotros su palabra. Amén. Pero en ese momento le está hablando a un pueblo afligido, le está hablando a un pueblo que no tiene identidad, a un pueblo que fue arrancado de su tierra y fue plantado en otro lugar, allá donde estuvieron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, en aquella situación, hermanos, religiosa, donde había un paganismo tal, hermanos, donde no negaron su fe, sino que se
se mantuvieron. Ahora, este pueblo sería llevado allá, y el Salmo 137 es una muestra del lamento que ellos vivirían y dirían: nosotros estuvimos en aquella tierra, colgamos nuestras arpas, todo lo que nos pedían era que cantáramos, pero ¿cómo íbamos a cantar en tierra de extraños? Nuestra lengua se pegó a nuestro paladar. Los que nos afligían nos decían: cántennos algunos de los cánticos de Sión, y ellos decían: ¿cómo? Porque estaban en tierra extraña. Pero hoy venía la promesa de Dios, pero hoy venía la esperanza de Dios, hermano, y les decía: vas a regresar a tu tierra, vas a volver a tu herencia, vas a volver a tu casa, vas a volver a aquello de donde fuiste arrancado. Hermano, no hay mensaje más hermoso para una persona que ha perdido todo, sino un mensaje de restauración, un mensaje de restitución. Ahora, yo creo, hermano, que la gloria de Dios se manifiesta salvando, restaurando, liberando, restituyendo, dándole al hombre lo que alguna vez perdió a causa del pecado, a causa de los errores que cometimos. El hombre que no ha cometido errores, hermano, no puede haber alguno, sino que todos necesitamos de Dios, de su poder, de su gloria y de su misericordia. Amén. Ahora, entonces, hermanos, si el propósito de Dios es consolarnos, pero también tenemos que decirlo porque la palabra de Dios es firme, si Él es firme al tratar de consolarnos y hablarnos al corazón, también es firme sobre lo que va a exigirnos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana. Amén. Yo no sé si usted está de acuerdo o no, pero la Biblia lo va a establecer. Por ejemplo, Isaías capítulo 40, versículo número 3. Escuche esto, hermano, y no vaya a perder la conexión. Primero, vamos a decir que el propósito de Dios es manifestar su gloria como consolándonos, hablándonos al corazón, pero también la otra manera y parte de esa forma es que también tiene que hablarnos al corazón sobre los cambios, sobre las decisiones que debemos de tomar para no volver a estar en esclavitud. Por eso el capítulo número 40, versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada nuestro Dios. Amén. Entonces, si usted se fija, parece que es una idea sobre la necesidad de ser bastante tener un deseo de corresponder grande a Dios. O alguien podría decir que lo que el Evangelio nos pide, lo que Dios nos pide es alto, que es alto el requisito. Pero si usted va a mirar lo que Dios va a hacer cuando un hombre prepara su corazón, hermano, no es nada lo que Dios nos pide. Cuando usted vea los resultados de lo que Dios hace, no es nada. Cuando Dios saca, hermano, mire, cuando Dios manifiesta su gloria, bendito Padre. Si usted conoce a alguien que un día estuvo tirado en una cuneta y que aceptó el Evangelio de Dios, Dios lo levantó, Dios lo rescató, hermano. Si usted conoce de alguien, de un hombre que no tenía, que no podían dominarlo, pero que el poder de Dios lo dominó, usted va a entender de lo que hablamos, hermano, porque el Evangelio, este deseo de que Dios nos dice que preparemos el camino, nuestro corazón, hermano, parece un requisito alto, pero las bendiciones son incomparables. Amén. Ahora, ¿sabe qué es lo que dice? Podemos tener una apreciación adecuada de lo que Dios quiere que hagamos y su gloria se va a manifestar. ¿Qué puede hacer? Mire, ¿qué puede hacer el poder en unas manos equivocadas? El poder en manos equivocadas puede hacer cosas horribles, hermanos. ¿Qué puede hacer el dinero en manos de un avaro, una persona que explota? ¿Qué puede hacer un cable de energía de 220 watts en las manos de una persona? Lo va a destruir, amén. Pero el poder de la gloria de Dios no es algo que va a destruir, hermano. El poder de la gracia de Dios no es algo que va a destruir al hombre, sino al contrario, lo va a reconstruir, lo va a edificar, lo va a levantar y le va a devolver el propósito de vida, hermano. Por eso la exigencia de la palabra de Dios, del evangelio de Dios, parece alto, pero sus beneficios, hermano, alguien podría decir que es muy alto, pero es más alto lo que Cristo hizo y es más alto lo que Él te ha prometido y será de bendición para tu vida. Entonces debemos nosotros preparar ese camino. En ese sentido, Dios va a hablar. Por eso es que a este pueblo parecía cosa como incierta que Dios estuviera consolándoles, porque Él conocía su pecado, pero también tenía el remedio para el pecado. Dígale que está a la par ahí. Si tiene alguien, dígale: Dios tiene el remedio para el pecado. Dios tiene el remedio para tu dolor. Dios tiene el remedio para nuestra necesidad. Hermano, Cristo es la plenitud que cambia, que transforma, que sana. Es la gloria de Dios que viene para levantar, que viene para restaurar. Amén. Ahora, en
el versículo número 3 dice, enderezad calzada. Esto no está tan difícil de comprender, y más cuando Dios nos está hablando al corazón, y más cuando el hombre comprende lo torcido que puede ir su camino, y Dios le dice, endereza, endereza. Hermano, por más que ignoremos, por más que tapemos los oídos, por más que tratemos de ser indiferentes al evangelio, no vas a poder, no se va a poder. El evangelio te va a llamar, la palabra te va a llamar, Dios te va a hablar al corazón y te va a decir, endereza, levántate, sal de esa condición. Hermano, ¿por qué lo puedo decir? Porque la palabra de Dios es viva y es verídica en todo momento. Ahora, esta calzada es un término que se usa para referirse a un camino, una vereda que no está muy definida, amén, pero que agrega en soledad. Y aquí hay algo muy especial. Algunas traducciones dicen que en el desierto se traduce como desierto o soledad. Ahora, ¿qué pasa en la soledad? En la soledad es donde peleamos la mayoría de batallas, amén. Es ahí donde los cristianos estamos luchando, en el desierto, en la soledad, hermano, cuando nos sentimos solos a causa de las angustias, a causa de las aflicciones, cuando nos sentimos en el desierto de la prueba, ahí es donde batalla nuestra fe en el Señor. Pero ahí es donde usted y yo como cristianos también debemos, lo que diría Santiago, afirmar vuestros corazones en el Señor, amén. Ahora, ¿qué pasa en la soledad? ¿Qué hago yo mientras nadie me está viendo? En la soledad, amén, aleluya, puede usted adorar al Señor, hermano. ¿Qué hace usted mientras está solo? Ahí donde se pelean las batallas, es donde usted debe entregarle esa situación al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Mire, bueno, este pensamiento es viejo, pero alguien dijo que una mente desocupada sería un taller del diablo, es decir, que estaría maquinando cosas negativas. Entonces quiero hablarle sobre o esos desiertos. Ponga atención porque esto es muy útil. Dice que mientras estamos en esos momentos de soledad, nos surgen ideas necesarias, como por ejemplo, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Ahora, esto lo tiene resuelto Mateo, y dice la Escritura, cada día tiene su propio afán y el Señor será quien nos dará lo necesario, amén. Pero son ideas necesarias, son ideas que van a venir. Ahora, pero también vienen ideas inútiles. ¿A dónde? En tu desierto, en tu soledad, amén. Por eso Dios quiere que endereces, por eso Dios quiere que lo enderecemos, amén. Entonces van a venir ideas inútiles. ¿Cuáles son las ideas inútiles? Son las ideas infructuosas, las ideas de un pasado, de aquello que antes viviste. Hermano, perdóneme, pero aquello que usted vivió y aquello que tal vez usted disfrutó, vamos a decirlo, sin Dios, eso es algo que debe quedar en el pasado. No podría usted estar diciendo, pero es que yo cuando no era cristiano, ¿cómo disfrutaba el pasado? Son ideas infructuosas, no van a producir. Pero también hay ideas negativas, hermanos, son las que alimentan nuestra carnalidad. Ponga atención a esto, son las ideas que alimentan nuestra carnalidad, pensamientos, deseos, ideas que vienen para alimentar el deseo carnal que hay en nuestras almas, hermanos. Dios está hablándonos, Dios está hablando al corazón y está diciendo, necesario es que enderecemos la calzada en el desierto, que enderecemos la calzada en la soledad. Ahora, ¿quién lo va a manifestar de la mejor manera? Israel fue el pueblo de Dios y es el pueblo, hermanos, que una y otra vez la Escritura le va a decir que fue infiel a su Dios. ¿Cuántas veces como cristianos hemos sido infieles a Dios, a su palabra, pero queremos que la gloria de Dios se manifieste? Yo quiero que la gloria de Dios se manifieste y yo quiero que Dios se manifieste sobre usted, pero también esta palabra es de bendición para nosotros. No hay gloria manifestada si no hay consuelo, no hay gloria manifestada si no hay transformación, si no hay salvación, si no hay vida, si no hay vidas cambiadas, si no hay vidas renovadas. Alabe al Señor, hermano, porque Él es bueno. Si Él te ha cambiado, si Él te ha levantado, bendito Cristo, gloria al Señor. Entonces tenemos ideas necesarias, tenemos ideas inútiles, tenemos ideas negativas, aquellas que alimentan nuestra carnalidad, pero también tenemos ideas positivas, aquellas que te dice, todo lo puedo en Cristo. Que hoy no tienes dinero, pero sabes que Dios es tu proveedor, hermano. Que hoy no tienes acceso a un trabajo, pero sabes que Dios no te va a desamparar. Esas ideas, hermano, el apóstol Pablo diría, todo lo puedo en Cristo, amén. Entonces mire cómo las ideas necesarias nos van a llevar a situaciones un poco erradas. La primera, las ideas necesarias, ¿qué comeremos, qué vestiremos? En ese desierto y en esa soledad, recuerde usted cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, comenzaron a caminar por el desierto. ¿A dónde? En la soledad. Si usted está caminando en la soledad, si usted está caminando en el desierto, van a venir ideas necesarias, amén, pero que no debemos tentar, que no debemos ofender, que no debemos pensar y decir, Dios se ha olvidado de mí. Dios no se ha olvidado de ti, hermano.
en un momento su gloria se va a manifestar bendiciéndote, amén. Entonces, en el desierto fue donde Israel tentó a Dios pidiendo pan, pidiendo agua, pidiendo carne, y el Señor en un momento se enojó y le dijo: ustedes no están a gusto, hermano. Mire, si usted es hijo de Dios, dele gloria a Dios con lo que tiene o con lo que no tiene. El Señor algo va a hacer en su vida. Las ideas inútiles, ahí fueron donde aquellos los hijos de Israel tuvieron ideas inútiles, hermanos. Sí, amén. Vinieron sus pensamientos y comenzaron a mirar aquellas naciones vecinas y dijeron: nosotros queremos tener a un Dios como las otras naciones. Tentaron al Señor. ¿Cuántas veces como hijos de Dios, rescatados, redimidos por su gloria, hemos deseado, hermanos, ser como el mundo? Hemos deseado ser como la gente que no tiene temor, y decimos: pero es que en aquella iglesia les permiten el pecado tal. Deje que ese pecado esté ahí, hermano. Usted busque la gracia de Dios, busque la santidad del Señor, busque el amor de Dios, hermano. No desee compararse a lo que va a ser destruido. Compárese a aquello, busque parecerse. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Que ese sea nuestro anhelo, amén. Entonces, en las ideas negativas es donde Dios va a purificar a los que entrarían a la tierra prometida, porque las ideas negativas decían: nosotros no vamos a salir de este desierto, nosotros no vamos a caminar, nosotros vamos a morir, nuestros niños van a ser los primeros en ser entregados. Y Dios iba a purificar a ese pueblo de tal manera que los niños que dijeron que no entrarían serían los que conquistarían la tierra prometida. Ahora, ¿por qué hablo de esto, hermano? Porque Dios está hablando en su palabra. Israel no había sido llevado cautivo por casualidad. Su corazón se había desviado, su corazón se había entenebrecido, y Dios le iba a decir de esta manera: vos que clama en el desierto y dice: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en soledad en el desierto. Es decir, lo que va torcido es tiempo de enderezarlo, amén. Gloria al Señor. Si usted necesita, como yo, enderezar, el Señor está dispuesto en enderezar nuestras vidas y darnos un propósito firme, amén. Ahora, el versículo número 4 dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esto nos habla, esta figura nos va a hablar de un nivel espiritual. Por un lado, hermanos, Dios quiere mostrar su gloria. ¿Quiénes dicen amén, hermano? Dios quiere mostrar su gloria, Dios quiere mostrar su poder. Pero nos está hablando de dos figuras, por lo menos. Una de un valle, es decir, de una montaña. El valle es una tierra plana, es una tierra plana, amén. Entonces, cuando la lluvia cae, fácilmente hay una inundación porque no tiene desniveles, no corre, se vuelve pantanosa. Pero si usted mira, dice: todo valle sea alzado, es decir, se levante. Pero también sigue diciendo: y bájese todo monte y collado, es decir, que tiene que bajarse, tiene que haber un nivel espiritual. Y esto es algo muy importante, hermano, porque nosotros como hijos de Dios debemos buscar un nivel espiritual. Mire, yo he oído de gente y de personas, y más de alguna vez lo hemos dicho, que es que ahorita ando bien, ando alto, pero otras veces decimos: no, ahorita ando bajo, ando volando bajo. Hermano, como hijos de Dios necesitamos mantener un equilibrio espiritual para que la gloria de Dios se manifieste, hermano. Perdóneme, pero mire, los que están bajos de autoestima, los que están bajos de unción, los que están bajos de amor, los que no sienten el amor de Dios, discúlpeme, necesitamos volver al nivel que Dios tiene para nosotros, un nivel de unción, de confianza, de fe. Los que no tienen esa fe no pueden ver la gloria de Dios, porque el amor de Dios se manifiesta constantemente, la salvación de Dios se manifiesta, pero nuestros ojos no pueden verlo porque estamos en un nivel bajo. Dios quiere que volvamos a esa gracia, es decir, que lo que está abajo vuelva a elevarse. ¿Y qué manera? Sino buscándolo en su presencia, sino de rodillas, tocando cuando nuestras rodillas se doblen, hermano, entonces estaremos listos para sentir esa gracia y ese poder. Pero también dice que los montes y los collados deben bajarse, hermano. De repente encontramos que hay gente altanera, hay gente alta, hay gente que se cree que es muy alta, hermano. Ninguna persona es tan buena como para no necesitar de Dios. Esto lo decía mi pastor. Ninguna persona es tan mala como para no ser perdonada por Dios. Ninguna persona es tan alta como para decir que no necesita de Dios. Y ninguna persona es tan baja como para decir que Dios no lo puede sacar. El poder de Dios se va a manifestar, pero usted tiene que entender lo que Dios tiene un propósito y que Él desea que nuestra mente y nuestro corazón esté en ese nivel el cual Él ha preparado para nosotros. Amén. Ahora,
Dios quiere derramar su gloria, pero no lo puede hacer en alguien que no tiene fe, en alguien que no confía en la grandeza de Dios, en alguien tampoco lo puede hacer en personas autosuficientes. Él quiere mostrarte que es el poder de Dios, que no es nuestra habilidad, bendito Dios, que no es nuestra fuerza. Perdóneme, Israel no tenía nada. Judá, cuando es es cautivo, hermano, pero es ahí donde el poder de Dios se manifiesta, es ahí donde la gloria de Dios se manifiesta. En tu nivel, en tu condición, en tu nivel en el que estés, Dios quiere manifestar su gloria y su poder en tu vida. Amén. Ahora, pero sigue diciendo, y es que lo torcido debe enderezarse y lo áspero debe allanarse. Y este va a ser el efecto de la palabra de Dios, de la gloria de Dios, hermano. Un hombre intratable, una mujer intratable, una mujer pendenciera, un hombre pendenciero, cuando es tocado por la gloria de Dios, hermano, es transformado de ser un león, de ser un tigre, viene a convertirse en una oveja del Señor, hermano, manso por el poder de nuestro Dios, por el poder del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, Isaías capítulo número 35, versículo 4, hablando de cuando nuestro corazón se siente apocado, cuando nuestra confianza en el Señor se ha debilitado, cuando no tenemos o no nos miramos como personas capaces, hermanos, como se verían aquellos 10 espías que fueron a reconocer la tierra que iban a conquistar. En el capítulo número 3, el último versículo dice: y nosotros, a nuestro parecer, cuando veíamos a los gigantes, nosotros nos veíamos como langostas. Así era nuestro parecer. Pero Dios va a hablar a través de Isaías 35:4 y va a decir: a ustedes, a los de corazón apocado, a los que se sienten tan pequeños, hermanos, aquellos que no sienten fuerza, a ustedes les digo, he aquí su Dios viene con retribución, viene con pago, viene con fuerza. Por lo tanto, anímate, por lo tanto, anímese vuestro corazón. Qué precioso es el Señor. Amén. Ahora, lo torcido debe enderezarse. Ahora, ¿a dónde vamos a decir, hermano? Vamos a entender que queremos que la gloria de Dios se manifieste, pero es necesario enderecer lo torcido, hermano. Mire, por ejemplo, hay cosas que en nuestra vida las estamos viendo y que las vamos a tratar de asimilar como normales y naturales. No, se está celebrando hoy día, ayer, no sé en qué países, no sé dónde, se celebró esto de la comunidad lesbiana, de gays, de transexuales, de pecado, de inmoralidad. Hermano, si la gloria de Dios se manifiesta para consolar, para salvar, pero también la gloria de Dios se manifiesta para decir lo que es blanco y lo que es negro, lo que agrada y lo que no agrada a Dios, hermano. Esto torcido, esto que no va por buen camino, es algo que no va a agradar a Dios, y la iglesia, la palabra de Dios lo señala, y nosotros debemos mantenerlo, hermano, diciendo que Dios ha establecido un diseño, hombres, mujeres, el matrimonio, la sociedad, como un vínculo perfecto, hermano, en el cual Dios va a manifestarse. Amén. Entonces, ¿por qué voy a mencionarlo? Porque de repente el corazón torcido del hombre va a buscar que se casen hombres con hombres. No se puede. Para que la gloria de Dios se manifieste debe ser el diseño original. Queremos ver su gloria. ¿Quiénes quieren ver su gloria? Si yo le pregunto a las personas dicen: yo quiero ver la gloria de Dios. Amén. Pero no queremos pagar el precio. Es un precio que parece alto, pero que los beneficios son mayores, hermano. Queremos ver sus favores, pero no queremos dejar el pecado. Amén. ¿Cuántos hemos necesitado un favor de Dios? Pero sabemos que el pecado está destruyéndonos. Es tiempo de volvernos al Señor, hermano. Queremos sus beneficios, pero no queremos dejar de vivir en el mundo, agradando al mundo. Una cosa nos queda por hacer: reparar. Hermano, yo te pregunto, si supieras que Dios va a pasar por tu casa, si supieras que Jesús va a llegar a tu casa, ¿comenzarías a arreglar, comenzarías a limpiar, comenzarías a preparar algo en tu hogar? Estoy seguro que sí, pues eso es lo que Dios quiere hacer. Se quiere manifestar en ti, pero también es necesario reparar, sanar, relimpiar aquello que podría estar dañando, y la gloria de Dios se va a manifestar. Ahora, por eso dice el versículo número 5, después de que lo dice, después de la voz que clama, que dice que enderecemos, que preparemos camino, que lo torcido se enderece, que todo valle sea alzado. Y el versículo número 5 dice: y se manifestará.
se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ese era el propósito de Dios, manifestarse. Y Dios lo hizo, hermano. Dios se manifestó en su pueblo. La gloria de Dios se manifestó. ¿Cómo? Abrió unas puertas que habían estado cerradas por 70 años. Les devolvió una tierra. Oiga, hermano, Israel es una nación que tiene el sentido que gira en tres cosas. Una es la tierra, dos es el templo y tres es su Dios, su adoración. Pero todas esas cosas habían sido perdidas cuando fueron llevados a Babilonia, sin tierra, sin templo, sin una adoración a su Dios. Pero Dios les está diciendo: el tiempo ha pasado, se ha cumplido el tiempo, puedes volver a tu tierra. Mire, hay una palabra de restitución, hermano. Deseo en el nombre del Señor que aquello que usted perdió por A o por B error, por el pecado o por lo que haya sido, que en el nombre del Señor podamos alcanzarlo, algo mejor, lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Israel volvería a su tierra, volvería. Por eso Isaías diría: ciertamente los redimidos de Jehová volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y huirá el llanto, huirá el gemido, huirá la desesperación, porque cuando la gloria del Señor se manifiesta, huye el llanto, huye el gemido, huye la desesperación, y viene el tiempo de gozo para nuestras vidas. Que se manifieste la gloria. ¿Cómo? Lucas capítulo 3 versículo número 6 diría: y verá toda la carne la salvación de Dios, y verá toda la carne es decir, a ese Jesús que vendría, que moriría en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, porque la boca de Jehová así lo había dicho. Estamos ante una de las más grandes promesas, hermanos. Cumplirla depende de lo que Dios quiera, del propósito que usted tiene. Hermano, Dios tiene una palabra de salvación y de restauración, de restitución, pero también depende de que usted tenga. Si el propósito de Dios es mostrar su gloria, si el propósito de Dios es consolarte, si el propósito de Dios es hablarte al corazón, pero también el propósito del hombre debería ser que dice la Escritura: es necesario entonces preparar camino y enderezar nuestra senda, y que lo bajo llegue a un nivel, y que lo alto llegue a un nivel, que lo áspero sea allanado, sea transformado por el poder de Dios. Amén. ¿Y qué tenemos que decir entonces, hermanos? Porque la Biblia va a comenzar a decir, porque hay alguien que siente que no necesita de Dios. Oiga lo que Dios va a declararle, hermano. Y dice en el versículo número 8: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece. Es decir, el hombre es como la flor del campo. No hay una persona que no pueda decir que no necesita de Dios, hermano. Todo hombre, toda mujer necesita de ese amor y de esa gracia. Amén. Ahora, la mayor forma, la mayor manera, Hebreos diría que Dios nos ha hablado a través de los profetas de las Escrituras en otros tiempos a nuestros padres, pero en los tiempos de Jesús la gloria de Dios se manifestaría con esa promesa de ese Emmanuel, de ese Dios con nosotros, que estaría en medio de nosotros y que quitaría los pecados de este mundo, de esta humanidad, pero que también es una decisión personal que usted debe tomar, de decirle: Señor, manifiesta tu gloria, libérame, llevo tantos años atado, llevo tantos años en esta enfermedad, llevo tantos años en este pecado, límpiame, líbrame, restáurame, permíteme volver a ese lugar, a esa posición, a esa relación especial contigo, con tu presencia, y seguramente el Señor lo hará, porque es un Dios de misericordia. Amén. Entonces, hermanos, Dios quiere manifestar su gloria. ¿Qué tan dispuesto está usted? El propósito de Dios es claro: consolarte, hablarte al corazón, restaurarte, volverte de donde alguna vez fuiste arrancado. Pero ¿qué tan firme está su propósito? ¿Qué tan firme está su corazón sobre el deseo de preparar no el camino, sino el corazón, para que la presencia de Dios esté sobre usted? Amén. Quiero hacer una oración e invitarlo a que oremos al Señor conscientemente y le digamos: Señor, yo necesito de ti, Padre. Yo necesito tu gracia, necesito que tu gloria se manifieste, necesito que tu amor se manifieste sobre mí, y que el Espíritu Santo de Dios se mueva. Yo sé que hay necesidades, sé que hay enfermedades, sé que a algunos pudo haberle llamado la atención el tema, y quizás van a haber milagros. El mayor milagro es el de sanidad en tu alma, y ese milagro también tiene esos milagros físicos en los cuales el Señor sana, en los cuales el Señor liberta. Si tú tienes fe, si usted tiene fe, entonces
oremos, creámosle al Señor, que la gloria del Señor se manifieste sobre nuestras vidas para salvar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Esta tarde tu palabra, Señor amado, he tratado de compartirla, Señor, y yo sé que hay almas, Señor, sedientas, sé que hay corazones sedientos, Señor, sé que hay gente deseando de ti, oh Dios mío. Yo quiero pedirte, Señor, si alguien reconoce la necesidad, Señor, sobre preparar, Señor, no solo el camino, sino el corazón, Señor, ahí, oh Dios mío, donde hay un pensamiento muy alto, donde hay una idea muy baja, Señor, donde hemos perdido la fe, donde nuestras batallas se han perdido en el desierto, en la soledad, Señor, hoy nos volvemos a la confianza. Aquel profeta dijo: a los de corazón apocado, díganles que su Dios viene. La iglesia debe anhelar ese momento. Nosotros debemos despertar, Señor, debemos ser avivados, Señor, por la idea, por el pensamiento, por la promesa de que tú vienes, Señor. Pero te ruego, Señor, quizás hay un corazón que necesita ser restaurado. Restáuralo, Señor. Quizás hay un corazón, Señor, yo no lo entiendo ni lo sé, pero tal vez le hablaste a un corazón que necesita volverse a ti. Si hay alguien que está pidiendo perdón, Señor, tómale la palabra, Señor, restáurale, y que haya una promesa de restauración, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, se manifieste, Señor, que se rompan cadenas, Señor, de pecado, de maldad, Señor, de adicciones, de lo que esté atando a la vida del hombre, Señor amado. Ahora, Espíritu Santo de Dios, llega, Señor, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, Señor, que tu Espíritu pueda tocar, pueda traspasar, Señor, toda barrera de tiempo, de espacio, de momento, oh Dios, y que tu presencia sane, Señor amado. Quizás hay un corazón enfermo, Señor, hay un corazón herido, Señor, hay un corazón lastimado, Señor amado. Háblale al corazón, Señor, dile que no estás solo, Señor, que no estás sola, Señor, en esta batalla, en este asunto, Señor. Has puesto tus manos, has metido tus manos, Señor, para liberar, para sanar, Señor, para restaurar, oh Dios, porque así de fiel eres tú, Señor. Quizás haya alguien, Señor amado, que necesita un milagro, Señor, y que entró, Señor, a este mensaje porque de verdad necesita, Señor, un milagro de sanidad, Señor amado. Manifiesta tu gloria, Señor. Manifiesta tu poder, Señor amado. Trae sanidad, Señor. Toca, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. No puede haber gloria manifestada con un pueblo que estaba atado por 70 años. Se abrieron las puertas y hubo libertad, Señor. Te pido, Señor amado, que abras puertas, Señor, a ese hombre que está en un hospital, Señor, esa mujer que está en una cama, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Toda enfermedad, Señor, toda llaga, Señor, todo lo que esté atando, Señor amado, sea desatado por tu poder y por tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, manifiéstate una y otra vez, Señor. Es un propósito firme, Señor, el de sanar, el de liberar, el de salvar, el de restaurar, Señor. Padre, sobre todos tus hijos, sobre todo tu pueblo, oh Dios, que tu poder se manifieste, Señor, que tu gloria, Señor, abra puertas, Señor, que tu gloria, Señor, destruya, Señor, aquello que está dañando y que provoque en nosotros, Señor, ese gozo perpetuo de volver a tu presencia, a adorarte con todo el corazón, Padre. En el nombre de Jesús oramos a ti, amado Rey. Muchas gracias por tu favor, Señor. Muchas gracias por tu misericordia, Padre. En tus manos nos depositamos creyendo que algo estás haciendo. Aunque no podamos verlo, tú estás obrando a nuestro favor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que han permanecido, ¿verdad? Decirles que el Señor es bueno. Y de todo corazón oramos para que el Señor abra puertas. La gloria de Dios se manifestó trayendo libertad para su pueblo. Que la gloria de Dios se manifieste en usted, trayendo libertad, trayendo bendiciones, restituyéndonos y llevándonos al lugar que Dios quiere, en el que Él nos ha puesto. Esa condición que fue dañada a causa del pecado, pero que Cristo, por su sacrificio, la recuperó, pagó el precio de sangre y nos ha dado una vez más su bendición y su gracia. Un saludo, Dios les bendiga, qué gusto verles, algunos hermanos, familia, Dios los bendiga, qué alegría siempre poder saludarnos. Si Dios quiere, si el Señor no ha venido, nos volvemos a ver el martes a las 7 de la noche. Dios les bendiga.